¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un bolso de crochet con la técnica del crochet tapiz o tapestry como se conoce en el inglés. Aquí les estoy mostrando todos los hilos que voy a utilizar. Pueden utilizar de cualquier clase de hilo, pero asegúrense que los hilos sean del mismo grosor. También utilizaré el ganchillo 3.25 y 3.50, la aguja de mano, las tijeras y la base para el bolso, el cual yo compré en el internet. Venía un paquete de 4, creo, no recuerdo el precio. Pueden buscar en el Amazon si desean. Si se les hace muy caro comprar la base, si lo quieren hacer con hilo, pueden encontrar un tutorial en mi canal de Latin Recipes y más. Ahí tengo un tutorial cómo se hace la base de esta clase de bolso. Y yo voy a empezar con el hilo verde. Pueden utilizar cualquier color que quieran. Lo único que los hilos para hacer las guacamayas tienen que ser colores específicos que irán viendo en el proceso. Y lo que yo hice fue que amarré el hilo a un lado. Voy a empezar y voy a hacer puntos bajos, 2 puntos bajos por cada hoyo. Yo conté 54 hoyos, así que voy a tener 108 puntos bajos. Y también irán viendo que voy tomando la aguja de diferente forma porque la base es bien dura. Y por eso encontrarán que en las primeras 2-3 vueltas se hace un poquito difícil. Yo estoy utilizando la combinación de algodón y de acrílico para este bolso. Este hilo, por ejemplo, es de algodón. Aquí estamos finalizando la primera vuelta haciendo un punto deslizado. Ahora les muestro cómo se ve. Miren qué bonito. Son 2 puntos por cada hoyito. Ahora empezamos la vuelta número 2 haciendo una cadena. Y en esta vuelta los puntos no van a ir completamente sobre los puntos, sino que simplemente vamos a tomar el hilo de la parte de atrás. Miren, el punto tiene 2 hilos, uno posterior y otro anterior, ¿verdad? Entonces estoy tomando solamente el posterior, el que queda por detrás. Estamos haciendo puntos bajos, no estamos haciendo ningún aumento, simplemente un punto por cada punto. Ahora les muestro, miren cómo se ve la vuelta número 2. Ahora cerramos con un punto deslizado y empezamos la vuelta número 3. Hacemos una cadena, el punto bajo sobre el punto bajo, o sea, en el centro del punto, no a un lado, sino que en el centro.
Ahora les muestro cómo se ve cuando uno hace el punto dentro del punto. Se ve bien diferente a como cuando lo hacemos a un lado. En este proyecto vamos a hacer el mismo punto en todas las vueltas. La única dificultad es cuando cambiemos colores, ¿verdad? Que hay que poner mucha atención dónde es que se van a cambiar y cómo es que se van a cambiar los hilos. Empezando en la vuelta 3, les voy a mostrar cómo vamos a ir cerrando las vueltas para que no se note cuando cerramos. Meto la aguja por la parte de atrás, luego halo el hilo y el hilo quedó por dentro, miren. Apretamos un poco el hilo para que no quede tan flojo. Saco la aguja y ahora por enfrente la voy a meter en el centro del punto otra vez. Ahora voy a alar el hilo otra vez, no el que tenemos ya listo como cadena, sino que el hilo que estamos tomando para hacer el punto. Luego las dos cadenas sin terminar, la que queda detrás y la que queda de frente, las metemos en el ganchillo las dos. Miren, la de enfrente y la de atrás. Y luego cerramos el punto. Esto es para que no se note. Miren. Y seguimos haciendo el punto sobre el punto en toda la vuelta. Ahora nos encontramos en la vuelta número 4 y de ahora en adelante van a ver que empiezo la vuelta enfrente del bolso. No les voy a mostrar cuando empiezo la vuelta y cuando la cierro. Y este es el centro de mi bolso. Y aquí aproximadamente unas 3 puntadas antes del centro vamos a cambiar el hilo. Entonces aquí termino con el hilo verde. ¿Sí ven? Hago el próximo, pero no lo cierro. Ahora voy a empezar el hilo rojo. Lo voy a introducir para cerrar la puntada. Hago el punto rojo. Hago el punto, pero no lo cierro. Lo voy a cerrar con el hilo verde. Cada vez que cambiemos hilo, debemos introducir el hilo antes de terminar el color anterior. Irán viendo paso a paso lo que estoy haciendo. Entonces aquí ya cerré el rojo, el punto rojo con el verde lo cerré. Ahora voy a hacer el verde. Aquí hago un punto, ahora hago el segundo. Hice dos, miren, ese es el centro. Voy a hacer uno más. No lo voy a cerrar, cambio el hilo rojo, lo cierro con el rojo. Ahora voy a hacer un punto rojo, pero lo voy a cerrar con el verde. La única dificultad para hacer el crochet tapiz es esta, cuando se cambian los hilos. Entonces, como ven, introduje el hilo rojo, pero no lo estoy cortando. Voy a seguir haciendo toda la vuelta 4 con el hilo verde. Y este es el centro, miren, de mi bolso. Ahí es donde hice las dos puntadas rojas. Y aquí les voy a mostrar una vez más cómo es que estamos cerrando la vuelta para que no se note dónde empezamos y dónde terminamos.
Ahora nos encontramos en la parte de enfrente. 2 puntos verdes antes, miren. Sin terminar el punto verde, cambio al rojo. Lo introduzco. Ahora hago un punto rojo. Lo hago completo. Luego el próximo rojo lo voy a cerrar con el verde. ¿Sí ven? Aquí cambio al verde. Y ahora hago el primer verde. Lo hago completo. Ahora el segundo. Lo hago completo. Y el tercero no lo hago completo porque voy a hacer el rojo después, entonces tengo que cambiarlo ahorita. Hago el rojo, lo hago completo. Hago el segundo y lo cierro con el verde. Vamos a hacer 2 guacamayas y la mayoría de las puntadas van a ser las mismas que hacemos al derecho y hacemos al izquierdo. La mayoría de las veces es lo mismo. Ahora seguimos haciendo la vuelta con el hilo verde solamente. Entonces, como pueden ver, miren, la vuelta anterior solamente había un punto rojo y en esta vuelta hay 2 puntos rojos a cada lado. Y aquí estamos en la vuelta 6 y aquí estoy 2 puntos antes otra vez del rojo. Voy a hacer el punto verde sin finalizar. Cierro el punto con el rojo. Hago el primer punto rojo. Luego el segundo. Sin finalizar, cambio al verde. Estas 3 puntadas verdes del centro las vamos a hacer en varias vueltas, así que va a ser repetición lo que estamos haciendo con las 3 puntadas verdes. Exactamente lo mismo. El tercer punto lo cerramos con el rojo. Y hacemos lo mismo que hicimos a la derecha. El primer punto rojo y el segundo lo cerramos con el verde. Y seguimos haciendo lo mismo en toda la vuelta con el hilo verde solamente. Ahora les muestro cómo se va viendo, miren. Esta es la cola de la guacamaya. Aquí ya estamos en la vuelta número 7 y lo que hice fueron puntadas con el hilo verde. Ahora voy a hacer la última puntada sin terminarla y voy a cambiar al hilo rojo. Luego voy a hacer lo mismo otra vez. 2 puntadas con el hilo rojo. Luego 3 puntadas del verde. Y luego otra vez 2 puntadas con el rojo. Aquí les voy a mostrar qué pasa cuando el hilo no se cambia. Como pueden ver, lo cerré con el rojo a pesar de que voy a cambiar el verde. Y si lo hago de esta manera, podrán ver que la puntada verde tiene lo rojo encima. Entonces así no se hace porque no se ve bien alineado y no se va a ver bien formado el diseño que estén haciendo. Esta es la manera correcta como se hace cuando se cambia de hilo.
Si ven la diferencia, miren. Ahora estamos en la vuelta número 8 y he hecho con el hilo verde otra vez. Aquí voy a cambiar al hilo rojo una puntada antes. O sea que en vez de hacer 2 puntadas rojas, vamos a hacer 3 esta vez. Luego hacemos las 3 puntadas verdes. Las 3 puntadas verdes van entre las 2 colas de las guacamayas. Y luego cambiamos al hilo rojo otra vez y hacemos 3 puntadas con el rojo. Luego seguimos con el hilo verde y finalizamos la vuelta. Aquí ya estamos en la vuelta número 9. Y aquí iniciamos con el hilo rojo una puntada antes. Luego el segundo no lo terminamos. Y ahora vamos a introducir el color azul. Hacemos una puntada del azul sin cerrarlo. Cambiamos al rojo otra vez. Luego hacemos una puntada del rojo sin cerrarlo. Cambiamos al verde y hacemos las 3 puntadas del verde. Luego cambiamos al rojo otra vez. Hacemos una puntada sin cerrar. Cambiamos al azul. Hacemos una puntada sin cerrar. Cambiamos al rojo y hacemos 2 puntadas. Y cambiamos al verde, finalizando la vuelta con el verde. Ya iniciamos la vuelta 10 con el verde. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos en la vuelta 9. Ahora estamos con la vuelta 11 y ya inicié con el hilo verde. Voy a hacer el primer rojo una puntada antes del rojo anterior y voy a hacer 2 rojos. Aquí ya va uno y ahora el segundo. Luego voy a hacer 2 azules. Y luego uno rojo. Luego los 3 verdes.
Y luego repetimos lo mismo que hicimos al lado derecho. Una puntada roja, 2 azules y 2 rojas. Luego seguimos con el hilo verde finalizando la vuelta. Ya iniciamos con la 12 con el hilo verde. Vamos a empezar las puntadas rojas un espacio antes otra vez. Hacemos 2 puntadas rojas. Tres puntadas azules. Y una roja. Las 3 puntadas verdes otra vez. Una puntada roja. 3 azules. Y 2 puntadas rojas. Finalizamos la vuelta con el hilo verde. Y ahora veamos cómo ya se va viendo el trabajo, miren. Empezamos la vuelta número 13 con el verde. Ahora hacemos una puntada roja sobre la misma puntada roja de la vuelta anterior. 4 puntadas azules. Y una puntada roja. Luego las 3 puntadas verdes del centro. Una puntada roja. 4 puntadas azules. Y 2 puntadas rojas. Aquí hay una pequeña diferencia entre las dos colas. Simplemente es una puntada roja extra. Luego seguimos con el verde finalizando la vuelta. Ahora pueden ver la diferencia, les voy a mostrar las dos colas y tienen que fijarse en los extremos que simplemente hay una puntada diferente del rojo al lado izquierdo, miren. Empezamos la vuelta 14 con el hilo verde. Yo hice 6 puntadas con el hilo verde. Ahora ya introduje el hilo café. Y voy a hacer 7 puntadas con el hilo café. La puntada 7 del hilo café no la finalizo y ahora voy a cambiar al verde otra vez. Y ahora vamos a hacer puntadas verdes. Aquí va 1, 2, 3, 4. Y como pueden ver, yo solté el hilo café, lo dejé libre, que no necesito muchos hilos debajo de las puntadas. Ya van 6. Ahora 7. Y la puntada número 8 y luego cambio al rojo.
Como pueden ver, yo corté el rojo porque no necesitaba muchos hilos debajo de las puntadas. Si tienen muchos hilos, pueden irlos cortando y luego los vuelven a poner otra vez. Aquí estoy haciendo una puntada roja. Ahora voy a hacer 4 puntadas azules. Pero quiero recalcar que es necesario dejar siempre un hilo debajo de la puntada para que el bolso sea un poquito grueso, pero no más de un hilo porque no queremos el bolso muy pesado. Y la verdad que no es necesario gastar mucho hilo. Y aquí finalizo la cuarta puntada con el azul y ahora voy a hacer una puntada roja y las 3 puntadas verdes. Una puntada roja, 4 azules, y 2 puntadas rojas. Esta cola es un poquito diferente a la otra, miren, la otra solamente tiene una puntada roja, en esta vamos a hacer 2. Las 2 guacamayas tienen una pequeña diferencia, no es mucha. Luego seguimos con el hilo verde. Hoy les voy a mostrar, miren, las 2 colas tienen una pequeña diferencia, una más gruesa que la otra. Ahora en la vuelta 15 estoy haciendo 10 puntadas verdes. O sea, me estoy pasando 4 puntadas cafés de la vuelta anterior. Exactamente aquí, miren. Aquí voy a cambiar al hilo café, el cual yo, recuerden que lo dejé suelto en la vuelta anterior. Simplemente lo voy a poner así de esta manera. Así no hay necesidad de estar cortando tanto. Y aquí voy a hacer una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntadas café. Me cambio al verde y voy a hacer una, 2 y 3 puntadas verdes. Ahora pongo el hilo rojo otra vez y hago un punto rojo antes del punto rojo de la vuelta anterior. Aquí hago uno, ahora hago el segundo, hago las 4 puntadas azules, y una puntada roja. Luego hago los 3 puntos con el hilo verde. Ahora una puntada roja, los 4 puntos azules. Como pueden ver, aquí tengo 3 hilos debajo de las puntadas porque hay varias puntadas que se están mezclando ahorita, por eso no las puedo cortar. Pero cuando sigo haciendo solamente las puntadas verdes de atrás, corto 2 hilos y generalmente dejo uno. Y ahora hacemos las 2 puntadas rojas. Ahora les voy a mostrar cómo se ven las colas, por si se han perdido algún punto, y cómo hicimos también al lado derecho las puntadas cafés.
Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar el hilo rojo y el azul porque no los necesito por ahorita y hay muchos hilos. Entonces ahora voy a hacer puntadas verdes. Aquí ya llevo 2. Ahora 3, 4, 5. Miren. Y la número 6 sin cerrarla. Ahora vamos a cambiar al hilo café. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí cambiamos al verde. Ahora vamos a empezar la vuelta 16. Aquí ya llevo 3 puntadas verdes. Y después de la cuarta vamos a agregar el hilo café otra vez. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí voy a insertar el hilo negro. Todavía no estoy haciendo la puntada, simplemente voy a poner el hilo negro ya debajo. Ahora hago 10, la puntada 10 del café. Y 11 sin terminar. Ahora meto el hilo negro. Hago una puntada sin cerrar. Vuelvo a cambiar al café. Y hago una puntada sin cerrar. Otra vez utilizo el negro. Hago una puntada sin cerrar. Y cambio el café otra vez. Luego vamos a seguir con el hilo café hasta finalizar al otro lado, pero vamos a hacer 2 puntadas negras también entre medio, así que sigan viendo. Como pueden ver, mire, hice todas estas puntadas café. Ahora tenemos que hacer las 2 puntadas negras. Aquí sigo haciendo el café. Y aquí ya cambio el hilo negro. Me pasé 2 espacios después del color rojo. Hago un café otra vez. Estoy haciendo lo mismo que hice al otro lado. Y luego cambio el negro otra vez. Y luego sigo con el café. Ahora les estoy mostrando cómo se ve la vuelta 16. Finalizamos con el café haciendo uno extra después del café de la vuelta anterior. Aquí yo ya voy a cortar el hilo negro porque no lo necesito por ahorita. Y voy a iniciar el hilo verde. Por los momentos vamos a llegar hasta aquí con el video porque hay muchos detalles para seguir en las siguientes vueltas y el video se hace muy largo. Así que nos vemos para la segunda parte.